Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos toca Plutón en casa 4. Me, me invade una sensación extraña cuando toca de hablar de aspectos tan potentes, porque recordemos que Plutón en las casas angulares es mucho más fuerte, conecta mucho más con la persona. Tener a Plutón, que es el planeta asociado al inframundo, a lo escondido dentro de nosotros, a esa parte obsesiva, no sana, que muchas veces puede llevarte a caminos de autodestrucción en la casa 4 asociada a la familia y a las bases psicológicas. Recuerden que si ustedes se ponen la carta natal en la mano, la casa 4 queda abajo, es el soporte de toda la carta. Entonces, al tener al soporte a este planeta tan potente, la persona también se puede llevar a situaciones o haber vivido situaciones muy extremas que lo conectan con una parte súper oscura de sí mismo. Y eso vivido en el ambiente familiar. Entonces, ¿qué queda para después? Si mi ambiente familiar, si las experiencias en la primera infancia se generaron complejos, se generaron maltratos, se generó una sensación de no protección, de no poder confiar en el otro, de que los miembros de mi familia se pudieron haber tenido luchas de poder, mucho secreto familiar. Recordemos que la casa 4 también se asocia al padre. Entonces, ¿qué tipo de padre podríamos esperar con un Plutón en casa 4? Un papá un tanto abusivo, un papá que controla mucho, pero desde lo psicológico. Lo que yo he visto en consulta son personas que relatan esto de este papá que, no sé, el papá era profesional, la mamá no, el papá generaba dinero, la mamá no. Entonces el papá como que absorbía todo el manejo y control de la familia, dejando a la mamá muchas veces con estas relaciones como de amor y castigo, como, no sé, pues si el papá se enojaba, no había dinero suficiente para el resto de las cosas o se generaba una lucha de poder donde el papá controlaba mucho versus esta mamá como más frágil o menos empoderada. Muchas historias que he escuchado donde las personas te relatan como ese abuso de parte del padre, el abuso psicológico fuerte, un control fuerte y papás súper reprimidos, quizás con unos dejos violentos incluso que el niño percibe. Entonces eso genera mucho, mucho miedo y después la salida al mundo es compleja porque recordemos que es papá quien enseña al niño a salir al mundo. Es papá quien le da la confianza para que el niño se empodere y salga. Por eso la función del padre después de los 7 a los 14 años es tan trascendental y tan marcadora porque esos son los años en que salimos. Nuestro fuero interno emocional es mamá los primeros 7 años de vida, pero después tenemos que salir al mundo y es papá quien nos empodera de eso. Ya el niño se aleja de tanto cuidado primario de la madre y es el padre en que va y lo muestra al mundo, lo suelta un poco y lo empodera. Entonces, con un papá plutoniano, la salida al mundo pudo haber sido un tanto compleja. Esta sensación de que, no sé, el papá no es la persona más favorita del consultante, donde siente como que esa vibra extraña del padre, eso no dicho, al padres que a lo mejor pueden haber tenido harto secreto, harto misterio, esa sensación de cuando el papá se enoja que el niño siente como propio esta angustia y esta cosa reprimida. El problema es que después esa persona, porque la casa 4 claro, me habla del padre, pero es la persona, es tu carta natal. Entonces tú tienes que lidiar con todo lo que eso significó para ti y salir al mundo sin tener la capacidad ni el empoderamiento de salir, porque las raíces fueron súper extremas. Entonces, si tú sentiste como un rechazo, por ejemplo, de los papás, es un rechazo fuerte, algo que carcoma, que puede dejar heridas complejas. Ahora, he visto casas distintas cuando Plutón está retrógrado o cuando Plutón está directo. Por ahí cuando Plutón está retrógrado, la persona tiene como
capacidad de poder reflexionar mucho en eso, profundizar, hacer terapia, como poder ver esto como algo externo, como que el padre tenía cierta función, pero entender de dónde venía esa cosa reprimida del papá y la persona no generar lo mismo. Versus otras personas que tienen Plutón directo que no hacen este registro y que muchas veces pueden ser profundamente desconfiados y de querer mucho controlar, sobre todo en el fuero interno, sobre todo en el hogar, desde los colores en que se pinta la casa, desde el lugar donde vamos a vivir, desde las reglas de lo que está permitido y lo que no, porque me queda ese registro de que papá llevaba la casa y que papá dictaminaba lo que estaba bueno y lo que estaba malo. Incluso cuando son mujeres súper poderosas, algunas retrasan mucho el tema de casarse. ¿Por qué? Porque no quieren soltar ese nivel de control. Entonces, a no ser que encuentren un hombre que se pueda amoldar o terminen proyectando al papá en otra persona. He visto, o sea, yo por lo menos solo me ha tocado personas que tienen un empoderamiento súper fuerte y que controlan mucho como las pautas a nivel familiar, lo que se hace en la casa y lo que no se hace. Y con respecto a mujeres, en la mayoría mujeres solteras, profesionales súper empoderadas, pero solteras. Entonces ahí hay que revisar hasta qué grado esta sensación como de amor-odio vivida en la casa condiciona las experiencias que la persona va a vivir, porque al final algo que encierra y que explica bien la astrología psicológica es que todo aquello que yo reprimo de mí, que reprimo, que no quiero ver de mi árbol genealógico, de la infancia que tuve, de la crianza que tuve, todo eso que yo no quiero observar me termina dominando inconscientemente. Entonces al final se pueden meter en situaciones donde terminan repitiendo patrones, siendo ellos convirtiéndose como en este papá controlador que dirige a la familia, o también asumiendo y entregando este rol a otra persona y sintiéndose como la persona vulnerable que los demás vienen y que, sobre todo a nivel familiar, que los demás tienen una carga muy fuerte, muy, muy dolorosa, que el consultante no logra procesar, no logra reconocer como propia. ¿Por qué? Porque es destructiva. Entonces, la base psicológica me lleva a experiencias de crisis. Entonces, si yo no analizo, no profundizo en eso, no hago terapia con respecto a eso, me voy a llevar inconscientemente a situaciones que me repitan y me muestren los patrones, porque en el fondo todo esto se trata de observar, ni siquiera de cambiar un patrón, pero por lo menos poder determinar de qué se trata, con altura de miras, no diciendo, oye, mi papá fue de esta forma y culpando al otro o culpando al ambiente familiar próximo, como que todo eso tan profundo no tiene nada que ver contigo, no, tiene absolutamente que ver contigo porque estamos hablando de tu carta natal. Si tú estás viendo este video, tienes Plutón en casa 4, es tu carta natal. Hay un símil con respecto a si tienes Escorpio en la casa 4, pero de una forma mucho más suave, porque Escorpio me habla como de la energía que se vivió en el ambiente familiar, pero con Plutón, cuando uno tiene un planeta, es de donde opera. Entonces, todo lo que sea Plutón en tu carta natal va a operar desde la casa 4. Entonces, las experiencias en el hogar son súper transformadoras y súper fuertes emocionalmente hablando, mucho más que cualquier otra experiencia. Y como Plutón, aparte, demuestra la sombra y el área de tu vida donde tú vas a tener tus tus mayores obsesiones son de control familiar. Entonces hay que profundizar, constelaciones familiares, terapia y abrirse un poco a ver qué tanto de esos patrones puedo ir repitiendo y de qué forma lo puedo transformar, porque siempre recuerden que Plutón es muerte y transformación. Entonces si hay un trabajo, una profundización, también va a haber un regalo y una gran evolución, pero es doloroso, es profundo e intenso, se demora años. No es algo fácil, no es algo que vas a resolver viendo un video corto. Así que ánimo con eso y mucha responsabilidad en el fondo. Profundizar, ir más allá, abrir el corazoncito y dejar que toda esa basurita salga de ti, porque si no te contamina. Besos, nos vemos. El próximo video es Plutón en casa 5. Chao.